apoyándolos a construir aplicaciones, ¿sí? O programas o sistemas. Así que la idea era contarles un poco cuál es digamos, qué es un poco la programación, mostrarles un poco de los lenguajes, distintos lenguajes de desarrollo, ¿sí? Contarles un poco también cómo es la experiencia de trabajar en programación en la actualidad, porque ha variado mucho con el tiempo, ¿sí? Y hay cosas que son bastante interesantes de comentar. Y también mostrarles un poco ciertas cosas que son comunes a todos los lenguajes de programación, un poco para desmitificar la complejidad, ¿no? Van a ver que en muchos casos hay muchas opciones, pero no todo es tan complejo como parece al principio. Y después mostrarles algunas alternativas de cómo pueden ustedes aprender por su cuenta, o obviamente si van a ir a una universidad, ¿no? Para aprender desarrollo, sistemas, tecnología o computer science, como le llaman, ¿no? Así que esa es un poco la idea. Tengo aquí para compartirles un par de sitios, más que nada, y material para ver. Cuando yo empecé a involucrarme con la programación era muy pequeño, digamos. Mi padre me regaló una computadora cuando tenía 9 años, y eso fue más o menos, para que se den una idea, 1982, y era algo parecido a esto. Me imagino que ya están viendo mi pantalla. Así que en ese momento la cosa era bastante más rudimentaria que lo que es ahora, ¿no? Imagínense que esta computadora tenía muy poca capacidad, y díganme si están viendo la pantalla, ¿no? Sí, me están viendo. Okay. Entonces, y en ese momento era tan primitiva la tecnología que no había, obviamente no había internet, no había ningún tipo de dispositivo de almacenamiento como fueron los CDs en su momento, los pendrives, ¿no? Entonces, venían revistas impresas en papel con básicamente juegos, pero los juegos había que escribirlos en la computadora para que realmente empezaran a funcionar. Y ese fue como mi primer contacto con la programación, y bueno, de ahí le empecé a agarrar el gusto, ¿no? Y después seguí estudiando y evolucionando a la par que evolucionaba la tecnología, ¿no? Así que imagínense que las cosas han cambiado un montón. Ahora seguramente hay distintos incentivos, ¿no? Ustedes tienen distintos incentivos porque tienen otra exposición a la tecnología, otro tipo de estímulos, ¿sí? Que seguramente algunas cosas a las que nosotros nos parecían interesantes en su momento, ahora ya dejaron de serlo, ¿no? Pero bueno, entonces, empecemos por el principio. ¿Qué quiere decir programar o qué es programar? Disculpen que no soy usuario de Zoom y no sé si la campanita significa que alguien me está preguntando algo o si... No, la campanita es cuando alguien llega. Ah, perfecto. Ok. Bien, vuelvo entonces. Entonces, les decía, programar es básicamente darle instrucciones a una computadora para que realice acciones, ¿no? Básicamente, cuando uno programa, lo que hace es desarrollar, bueno, sistemas en cierto punto, y los sistemas, la definición que por ahí a mí más me gusta es pensar un sistema como un modelo que permite predecir, ¿no? O sea, que es una abstracción el sistema, no es algo tangible, no existe en la vida física real, pero sí permite hacer un cálculo o hacer una abstracción. Entonces, básicamente programar es crear este tipo de sistemas que pueden tener distintos ámbitos, ¿no? Pueden ser aplicaciones web. Ahora, alrededor nuestro hay un montón de software por todos lados, ¿no? No necesariamente tienen que ser en computadoras, sino desde ya, obviamente, teléfonos y dispositivos y todo lo que es smart, ¿sí? Incluso también en vehículos, en coches, hay software por todos lados, ¿no? Entonces, para programar, básicamente lo que hay que hacer es escribir código, ¿sí? El código básicamente se escribe en un lenguaje de programación. Y el código no es otra cosa más que una forma de escribir que es entendible por el ser humano y por la computadora, ¿sí? O sea que básicamente cuando uno escribe código, escribe en un lenguaje que uno puede entender y puede razonar al respecto y puede hacer que ese lenguaje, usando ese lenguaje, le puede indicar a la computadora que realice ciertas tareas, ¿no? Hay una cantidad de lenguajes de programación,
¿sí? Han ido evolucionando con el tiempo. Yo acá les estoy mostrando una búsqueda que hice rápidamente en Google de lenguajes de programación más populares, y como verán hay una lista de 10. No le den importancia a todo el tema de esto realmente yo no le doy validez a esta encuesta en cuanto a estos números, ¿no? Pero sí al uso. Por ejemplo, Python es uno de los lenguajes más populares ahora, JavaScript también. Java es como el padre de JavaScript, digamos, fue el primero que se generó dentro de esta rama, y después a partir de ahí se generó el JavaScript. C# es un poco un lenguaje de programación también de alto nivel, que fue hecho por Microsoft a partir de este lenguaje, que por ahí es el papá de varios, que es el lenguaje que se llama C. C++ es una evolución también de C, que tiene orientación a objetos, ¿sí? Después hay lenguajes mucho más nuevos, este Go desde hace poquitos años, creado por Google. R es un lenguaje que está más orientado a la programación estadística, al análisis estadístico matemático. Swift es el lenguaje de programación para las aplicaciones de Mac, Windows, Mac, iOS, ¿sí? Los teléfonos. PHP es un lenguaje de programación orientado a generar páginas web. Es decir, hay una cantidad de lenguajes de programación que al principio esto parece un poco abrumador, porque uno tendría que pensar que, bueno, cada lenguaje nuevo es como un idioma que uno tiene que empezar a hablar nuevamente, y realmente esto no es tan así. Hay muchas estructuras que son, digamos, hay ciertas estructuras que son comunes a todos los lenguajes de programación, y que realmente cuando uno los ve en uno, las reconoce en otros lenguajes, ¿no? Y desde ya que cada lenguaje tiene sus detalles, su sintaxis, sus cosas específicas, pero en general hay una cantidad de aspectos que tienen que ver con la lógica de lo que uno quiere desarrollar, que se mantiene en todos los lenguajes. Otra gran diferencia que tienen los lenguajes es el nivel de abstracción. Hay lenguajes que son mucho más fáciles de entender por los humanos, y hay lenguajes que son más difíciles de entender a los humanos. Y eso tiene que ver con el nivel de abstracción. Cuanto más cercano esté el lenguaje de programación a controlar el hardware o la computadora así a bajo nivel, más difícil es de entender. Entonces, les muestro ahora un ejemplo. Déjenme ver si me pueden abrir grande. Esto es un ejemplo de lo que sería un lenguaje de muy bajo nivel que se llama ensamblador, el lenguaje de assembler. Entonces, básicamente esto es bien difícil de entender, y generalmente hay muy poca gente que hace este tipo de desarrollo. Tiene mucho que ver con una capa de software que va muy pegada al hardware, ¿sí? Como que el primer nivel de software que va pegado al hardware, y es bastante complicado de usar, ¿no? Y de implementar. Entonces, una de las diferencias que tienen los lenguajes de programación es el cambio en el nivel de abstracción, ¿sí? Entonces, después, obviamente existen lenguajes mucho más amigables para las personas, ¿sí? Que vamos a ver unos ejemplos en algún punto de la charla. Pero bueno, quería compartirles que en general los lenguajes tienen ciertas estructuras que son estructuras de control, ¿sí? Que son comunes y se ven en todas, y es lo que básicamente permite definir la lógica del programa que se está escribiendo. Por ejemplo, hay estructuras de control para tomar decisiones. Entonces una de las más básicas es el if, donde le plantea al programa, bueno, si pasa esta condición, entonces tenés que hacer tal cosa, si no pasa, entonces tenés que hacer otra. Entonces está el if else, que es básicamente lo que les mencionaba, ¿no? Si se da esta condición, ejecutar estas instrucciones. Si no se da esta condición, ejecutar este otro conjunto de instrucciones. Esas estructuras de control se pueden anidar. O sea, yo podría preguntar primero, si la persona que está tomando la llamada es hombre, entonces después preguntar si tiene mayor de 40 años, y después así ir anidando las distintas estructuras de control. Entonces todo lo que tiene que ver con if sería esta sección de aquí. Esto, como les decía, se repite en todos los lenguajes. Después las instrucciones que tienen que ver con la iteración, ¿sí? Entonces la más común es el for, donde
se le dice al programa, bueno, hay una lista de cosas por procesar. Entonces, itera en cada una de esos ítems de la lista y por cada uno se va procesando. Después hay otras variantes como el while, donde se pone una condición de fin, se combina, el fin de la iteración se combina con una condición, ¿sí? Y bueno, hay otros tipos de estructuras de control similares a esas, ¿no? Después también está el caso del switch, que es básicamente una especie de selector donde se plantean distintas condiciones y a partir de cada condición se plantea un conjunto de instrucciones a ejecutar. Estas estructuras de control son comunes a todos los lenguajes de alto nivel y ahora vamos a ver un poquito más un ejemplo en la vida real, ¿no? Otros aspectos que son comunes a todos los lenguajes de programación son la posibilidad de encapsular código en funciones, ¿sí? Entonces esto, por ejemplo, es una función que retorna el producto entre dos valores. Entonces, acá se puede ver, estos componentes son en general comunes a todos los lenguajes. La posibilidad de definir una función, en este caso la función se llama producto, definir cuáles son los parámetros que va a recibir esa función. Entonces, para recibir un entero llamado x y un entero llamado y, el cuerpo de la función, es decir, qué va a hacer la función, ¿sí? En este caso va a ser la multiplicación, y va a devolver algo que, según esta definición, es un entero. Entonces, esta estructura también es común a casi todos los lenguajes de programación, y después esto evoluciona, también hay después métodos que tienen otras características, que son similares a las funciones, y después hay, digamos, otra forma de organizar el código que tiene que ver con la orientación a objetos, ¿sí? Donde se definen clases, ¿sí? Y después eso evoluciona también en una cosa que se llama patrones de diseño, que básicamente son recetas de cómo definir objetos que a su vez tienen código que definen comportamiento de los programas, ¿no? Solamente mencionarlo para no meternos ahí porque me parece que es un poco más avanzado y la idea de la charla es que sea una introducción a lo que es la programación. Entonces, muy bien, les voy a mostrar ejemplos de la vida real de código. Entonces, para mostrarles esos ejemplos, creo que la mejor opción es ver GitHub. GitHub es se puede simplificar esto como si fuera una red social de desarrolladores, ¿no? Entonces, si se fijan, GitHub lo que permite es que distintos desarrolladores de todo el mundo almacenen código aquí, lo versionen, lo compartan, ¿sí? Utilicen código que otra persona ha desarrollado. Entonces, fíjense que los números son bastante impresionantes, ¿no? 65 millones de desarrolladores, 3 millones de organizaciones, más de 200 millones de repositorios. Los repositorios, como les decía, son una especie de espacio en un disco, como si fuera un disco de la computadora de ustedes, pero en realidad no está ahí, sino que está en la nube, y tiene la posibilidad de manejar versiones, ¿sí? Porque muchas veces pasa cuando uno está programando, que hace un cambio, y ese cambio rompe algo, y uno tiene que volver a la versión anterior porque básicamente no sabe cómo arreglarlo, ¿no? Entonces, la tecnología que permite generar esos repositorios y mantenerlos se llama Git, ¿sí? Y bueno, y en este caso la red social o el sitio que está hosteando todos estos Git se llama GitHub. Esto es básicamente el código que hay aquí, o los programas que hay aquí, las funciones, son todas del tipo de open source, se llama. Es básicamente, open source es un código fuente que tiene un licenciamiento que permite a otras personas copiar ese código, ¿sí? Modificarlo, usarlo para su beneficio, y es código libre, ¿no? Básicamente. Entonces esto ha crecido mucho en los últimos años, y como les decía, hay otros sitios similares a GitHub. Yo les comento porque en realidad es de Microsoft, y yo trabajo en Microsoft, entonces es como que con un poquito de bias, ¿no? Al respecto, pero es uno de los más grandes. Entonces, para mostrar ejemplos de distintos tipos de código, yo voy a
buscar, por ejemplo, qué repositorios están disponibles que tengan procesamiento de imágenes. ¿Sí? Entonces, ya me encontré 41.000 repositorios de código, aproximadamente casi 42.000, y como verán aquí, yo puedo filtrar por el lenguaje. ¿Sí? Entonces, podemos ver qué hay para procesamiento de imágenes en Python, en C++, Java, ¿sí? Para que tengan un ejemplo, ¿no? JavaScript, y más que nada con el objetivo de un poco que vean que hay bastantes similitudes entre todos los lenguajes de programación y hay diferencias también, pero son más sutiles. Más que nada cuando los lenguajes son del mismo nivel de abstracción, ¿no? Como todo esto que estamos viendo. Todos estos lenguajes que estamos viendo no son lenguajes como el del ensamblador, ¿sí? Sino que son lenguajes de un nivel de abstracción un poco más alto. ¿Alguna duda, consulta, pregunta, comentario? Hasta aquí. Seguimos. ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Me imagino que sí. Bien, perfecto. Entonces aquí yo agarré un poco por casualidad porque apareció primero en la búsqueda. Esto entiendo que está desarrollado en... ¿Qué agarré esto? Esto es Python, entiendo. Bueno, por ejemplo, aquí hay un archivo que es un archivo con código fuente de Python, con la extensión .py, ¿sí? Entonces, miremos un segundo este código para entender qué aspectos hay comunes entre todos los lenguajes, ¿no? En primer lugar, estas sentencias de import básicamente son para traer al programa librerías que ya fueron escritas. Entonces, probablemente cuando esté importando esta librería, dentro de esta librería haya funciones que tengan que ver con la manipulación de texto. ¿Sí? Después hay, por ejemplo, estructuras de control como el if. ¿Sí? Aquí se ve claramente este es un if. O sea que si la versión del sistema acá es menor a 3.6, creo que algo así que está queriendo decir, entonces está creando una variable de error con un valor en particular. ¿Sí? Digamos para abajo un poquito. Aquí hay una definición de una clase, ¿sí? Aquí hay otro if, ¿sí? Esta otra estructura de try se llama try catch o try exception, es cuando generalmente se usa para cuando uno tiene que poner un código que puede dar un error. Entonces básicamente lo que dice esto es, cuando ejecutes esto, si hay un error, seguí por este lado, ¿sí? Es como una indicación al compilador de cómo manejar los errores en casos particulares. Y déjenme ver si hay otra cosa más notable. Por ejemplo, aquí hay un for. Esta instrucción de for permite iterar, o sea, recorrer una lista de elementos. En este caso, está recorriendo una lista de elementos del tipo línea en una especie de colección que se llama FID. Y por cada línea, esto está preguntándose si la línea empieza con este texto, que es guión bajo versión. Y si pasa eso, lo que hace es generar una versión que tiene que ver con los resultados de estas funciones que se están encadenando. O sea, a la línea le aplica la función strip y después le aplica la función split. Pero más allá de eso, digamos, que les quiero mostrar que hay características que son comunes, ¿no? Pasemos al ejemplo este, que yo no recuerdo qué es, C++. ¿Sí? No, C++, arraigamos el primero y vayamos a, no sé, más processing, source, image processing, ¿sí? Acá tengo un archivo que está de un programa desarrollado en C++, C++, ¿no? .cpp, es el archivo. Bueno, esto también es muy común, en general los programas se ponen en esta forma que es algo comentado, que básicamente la computadora lo ignora cuando está marcado de esta manera. Ponen un montón de información de quién lo hizo, de cuál es la licencia, cuál es el copyright, etc. Esto también es muy común. En el caso de C++, fíjense, están usando esta instrucción que es include. Este include es lo mismo que habíamos visto hace un segundo para Python, que es la posibilidad de tomar librerías de otras personas o librerías que uno mismo haya desarrollado, pero que tengan otras funciones. Por aquí entiendo que hay una definición de una clase. ¿Sí? Aquí hay una instrucción de un if. Obviamente la sintaxis cambia. Acá, por ejemplo, esto significa o. Entonces, si pasa esto o pasa esto, se ejecuta tal o cual cosa. ¿Sí?
Acá hay una cantidad de if, else if. Entonces van viendo ahí que más allá de las cosas puntuales del lenguaje de programación, la estructura lógica generalmente se define de la misma manera. Veamos un segundo esto que entiendo que es, creo que Java. ¿No? Creo que es esto Java, ¿no? Es RC. Vamos a entrar aquí. Ok. Ven que los archivos son .java, o sea que esto claramente es Java. Y aquí pasa lo mismo, hay una forma de comentar, eso básicamente la computadora lo ignora. Después, aquí en vez de hacer no me acuerdo cuál era la otra instrucción en C++, pero acá es un import, esto está trayendo otra librería que quiero usar en el código que yo estoy escribiendo. Acá estoy definiendo una clase, ¿sí? Veamos a ver si hay algún tipo de estructura de control. Acá hay un for, por ejemplo. Esto quiere decir que va a recorrer todas las clases del tipo servicio que estén en esta colección y le va a hacer alguna función, ¿sí? Entonces, como les decía, después todos los lenguajes tienen sus vicisitudes, ¿no? Y sus cosas específicas. No quiero detenerme mucho más en esto, les puedo mostrar algo en JavaScript, pero no sé, me parece que por ahí queda claro que las estructuras estas se mantienen y quizás no hace falta conocer todos los lenguajes. Lo importante es empezar con alguno y empezar a entender cómo interactuar con la programación así, ¿no? Con las computadoras. Esto es JavaScript. Esto es básicamente muy similar a lo que vimos de Java, que hay una estructura for. Fíjense que cambia por ahí un poco la sintaxis. Hay lenguajes que son más limpios a la hora de escribir, uno escribe menos y se lee más claramente. Sí, eso un poco la búsqueda de los lenguajes que surgieron en los últimos años tiene que ver con eso, con la facilidad para que un desarrollador pueda escribir código y lo pueda leer y lo pueda interpretar, ¿no? Entonces, esa es un poco la primera parte de la charla donde les quería mostrar las estructuras básicas, ¿sí? Los niveles de abstracción de los lenguajes y cómo se van repitiendo entre los distintos lenguajes, ¿no? Entonces, si no hay ninguna pregunta ni nada, podemos avanzar. Yo estaba pensando dividir un poco en tres esta charla, mostrarles esto que les mostré al principio, ahora contarles un poco cómo es la experiencia de trabajo de un desarrollador hoy en día, porque ha cambiado bastante, y después mostrarles un poquito cómo pueden empezar a aprender, ¿no? Por su cuenta. Hay varias herramientas, varias cosas que se pueden usar que son bastante interesantes. Particularmente les voy a mostrar algo con Minecraft, que es también otra de las cosas que tiene Microsoft como para ayudar a aprender a programar, ¿no? Entonces, déjenme comentarles un poco cómo se organiza el trabajo de los programadores hoy en día, ¿sí? Porque ha cambiado mucho. En primer lugar, no todos los programadores tienen la misma especialización, ¿sí? Hay programadores que se dedican más, por ejemplo, o que les gusta más, se sienten más atraídos por desarrollar cosas que tengan que ver con la interfaz de usuario, es decir, cómo se ve. Por ejemplo, agarremos, no sé, un diario de Argentina, que es el diario más conocido de Argentina, ¿no? Entonces, aquí cuando ustedes están viendo el diario, ¿sí? Hay un montón de programación que se ve, que es visible, y programación que no se ve, ¿sí? Lo que estamos viendo aquí es básicamente lo básico de la programación web, que es HTML, JavaScript y CSS. HTML es un lenguaje que tiene que ver con el markup, con la definición de los elementos que se van a ver aquí en las sitios web, en las páginas. JavaScript es lo que se usa para agregar comportamiento, es decir, por ejemplo, cuando yo paso el mouse por aquí, por ejemplo, no sé, a ver si tiene alguna reacción en algún momento. Si hago clic aquí, esto se mueve, ¿sí? Es decir, lo que le da comportamiento al contenido se hace mediante JavaScript en la mayor parte de los casos. Y después el otro lenguaje que les comentaba, que es CSS,
déjenme poner aquí, son estos tres, ¿sí? HTML, CSS y JavaScript. Este sitio, si quieren también aprender de programación web, es como el más usado. Aquí hay un montón de tutoriales para entender qué es HTML, pueden empezar desde el principio. Pueden probar aquí mismo, o sea, hasta tiene una forma de que ustedes puedan, no sé, editar, ¿sí? Y probar aquí mismo, ¿sí? Vamos a poner algo aquí, por ejemplo, para que se vea. Entonces, W3 Schools, para todo lo que tiene que ver con programación web, es muy útil, más que nada CSS, JavaScript y HTML. Y como verán, aquí en esta parte, en este diario de Argentina, yo acá le hice clic pulsé la tecla F12 en el browser. Todos los browsers modernos tienen esta funcionalidad que se llama modo de desarrollo. Entonces, haciendo clic en F12, ustedes pueden ver cómo está desarrollado la parte, por lo menos la parte visible, que es la parte web, ¿no? Entonces, fíjense que yo ahí seleccioné, me vine aquí a atención a las medidas, ¿sí? Y aquí puedo empezar a jugar un poquito con esto, ¿no? Y básicamente hay una especialización de los desarrolladores que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la interfaz de usuario, ¿sí? Entonces, básicamente es cómo se va a ver cómo es la cara visible ¿no? del software que se está construyendo. Y es una especialización muy, muy importante, y hay gente que realmente le apasiona esa parte del desarrollo, ¿sí? Esa especialización generalmente se llama front-end developers o desarrolladores de front-end, ¿sí? Y son gente que le gusta ver hasta el último detalle de la alineación muy rápidamente, y le gusta que las cosas se vean bien y tienen mucho criterio. No son generalmente los que diseñan, los que hacen el diseño gráfico, esos son más artistas que programadores, ¿no? Pero los programadores de frontend son los que se encargan de plasmar la visión de la persona que hizo el diseño gráfico en el software, ¿sí? Son programadores, pero más orientados al diseño gráfico. Después hay otra orientación dentro de la programación que tiene que ver con la otra parte que no se ve, que es el backend. En general, el backend, por lo pronto se los muestro en aplicaciones web, porque después, dependiendo de la plataforma, funciona de una manera o la otra, se hace a través de lo que se conoce como web APIs o llamados de red para cierta funcionalidad. O sea, en este caso, por ejemplo, si yo hago clic en este título, seguramente si sigo ponerme aquí en la parte de networking, ¿sí? Vamos a cerrar aquí. Vamos a poder ver que cuando hago clic esto hace una cantidad de solicitudes, ¿sí? A un servidor que está en alguna parte del mundo. Entonces muchas de estas solicitudes son atendidas por otro programa, otra parte del programa, si se quiere, que no se ve, ¿sí? Y que generalmente esa parte del programa tiene o es responsable más de la lógica, ¿sí? La lógica de negocio, la lógica de lo que se quiere hacer. Yo hice clic en una noticia y terminé en esa noticia y no en otra. Entonces, y esta noticia a su vez tiene asociada imágenes y tiene la posibilidad de hacer comentarios, o sea, todo lo que tiene que ver con el comportamiento, que no necesariamente está relacionado con cómo se visualiza la aplicación. Y acá se lo estoy mostrando en web, pero también funciona de la misma manera con aplicaciones de celulares o con aplicaciones, no sé, de Windows, con una aplicación tipo Visual Studio Code o alguna de estas de escritorio, digamos, ¿sí? Entonces, hay otra especialización que tiene entonces más que ver con los desarrolladores de backend, ¿sí? Después, también hay gente que le gusta hacer las dos cosas, ¿no? Y a eso se los conoce más que nada como full stack developers, ¿sí? Déjenme volver aquí. Full stack porque en realidad pueden hacer de punta a punta, ¿no? Del desarrollo, o les gusta hacer de punta a punta del desarrollo. De vuelta, déjenme buscar acá. Para mostrarles un poquito más lo de los perfiles. A ver si encuentro algún desarrollador aquí. Bueno, miren, estos son todas las personas que estuvieron trabajando en este repositorio, y en muchos casos ponen qué tipo de desarrolladores o qué perfil tienen, ¿no? Entonces este es Media Server Developer, ¿sí? Aquí nada.
Pero bueno, en general la gran división está en si son desarrolladores de frontend o de backend o son full stack. Después hay otra especialización, si se quiere, que es la de análisis de datos, ¿sí? Que se conoce como data scientist, como científico de datos, que básicamente no se encarga ni de cómo se ve la aplicación, ni de cómo es la lógica de la aplicación, sino que se encarga de todos los procesos de análisis de los datos, ¿sí? Que la aplicación va generando. Toda aplicación que se use genera datos, ¿no? Y después con esos datos se hacen distintos análisis y se sacan conclusiones, ¿sí? Sobre cómo las aplicaciones son usadas o sobre características de los usuarios, etc. Entonces hay otra especialización dentro de los desarrolladores que los apasiona, los moviliza o les gusta todo lo que tenga que ver con el análisis de datos. Eso tiene que ver más que nada con temas de estadísticos o temas de análisis estadístico, y por último, digamos, también está muy relacionado con lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, ¿sí? O sea, a partir de la inteligencia artificial, básicamente, se nutre de algoritmos, o sea, de programas, pero mayormente también se nutre de datos y de un volumen de datos importante. Por eso, me imagino que habrán escuchado mencionar en algún lado que en los últimos años se ha disparado muchísimo el uso o la preponderancia de la inteligencia artificial. Y eso tiene que ver mucho con la cantidad de datos que vamos dejando, nuestra huella digital, digamos, en las aplicaciones y los dispositivos que vamos usando, ¿no? Entonces, les diría frontend, todo lo que tiene que ver con la interfase del usuario, backend, más relacionado a la lógica, análisis de datos. Después hay una especialización que también es particular, que tiene que ver, se llama DevOps o ingenieros de DevOps o ingenieros cloud, que se ocupan más que nada de todo lo que tiene que ver con la puesta en producción de las aplicaciones. Es decir, yo como programador desarrollo una aplicación, pero si esa aplicación no está corriendo en un servidor que tiene las características para soportar la cantidad de usuarios que van a usar ese programa y demás, no funciona. Entonces, todo lo que tiene que ver con la puesta en producción, con el monitoreo y con la gestión del ciclo de vida de ese programa, se hace con unos programadores que son especializados en DevOps. Entonces, esto es un tema aparte, se los menciono nomás para que lo tengan en cuenta. Y bueno, y después también hay gente que empieza programando, después un poco se aburre de programar, y dentro de una organización de tecnología, donde hay muchos programadores, también hay otros roles de gestión, ¿sí? De gestión de proyectos, de gestión de recursos humanos, de desarrollo profesional. Es decir, muchas veces se empieza por la programación, pero no se termina específicamente siendo programador, ¿no? Sino que muchas veces es importante pasar por una etapa donde uno programa para poder entender los desafíos y a lo que uno se enfrenta cuando tiene que programar. Entonces, eso es un poco cuál es el abanico de posibilidades que tiene un desarrollador a la hora de trabajar en la actualidad, ¿no? Seguramente me estoy perdiendo alguna, pero son el gran porcentaje vamos a estar cubriendo el 80% de todos los roles de programación que existen. Sí, bueno. Déjenme que, no sé dónde dice clic. Bueno, no sé. Tengo 18 minutos más. Les comento entonces dos cosas más. Un poco cómo es el día a día de los desarrolladores o los programadores en la actualidad, a diferencia de lo que se hacía antes. Y aquí les estoy mostrando una forma de cómo se ve el trabajo que tiene pendiente, o el trabajo que tiene por delante un programador, o cómo organiza su trabajo. Desde hace unos años para acá se trabaja mucho con metodologías ágiles, ¿sí? Donde se trabaja en grupos pequeños de desarrollo, ¿sí? Donde tiene un objetivo bastante específico y concreto,
no todos los programadores trabajan en todas las funcionalidades de los sistemas o de las aplicaciones, y generalmente se dividen en grupos de entre 3 y 8 o 10 personas, y trabajan todos en una estructura de grupo muy interactivo, multidisciplinario. Generalmente en estos grupos hay 1 o 2 desarrolladores de frontend, 1 o 2 desarrolladores de backend, 1 o 2 data scientists, 1 o 2 UVN, DevOps, ¿sí? Y así se conforman grupos que son multidisciplinarios que pueden llevar adelante desde una idea, desde que alguien define una idea, ¿no? Por ejemplo, esto es un ejemplo de cómo se define una idea o una funcionalidad que se quiere implementar, que es a través de esto que se conoce como User Story, donde se explica, por ejemplo, al desarrollador le llega algo así, le dijo, yo como un administrador quiero provisionar cambios a las ofertas. Entonces acá se describe un poco cuál es lo que tiene que hacer el programa, y el programador con esta información, que por ahí en este caso es un ejemplo bastante básico, pero con esta información empieza a trabajar. Después, el trabajo generalmente se divide en iteraciones, que son comúnmente de 1 o 2 semanas, ¿sí? En esas 2 semanas hay una etapa de planificación donde se decide, y bueno, cuáles de todas estas funcionalidades a desarrollar se van a incluir en esas 2 semanas, ¿sí? Cuáles son los errores que hay que corregir. Y bueno, se hace una planificación y después se va trabajando sobre esta planificación. Dentro de esta metodología ágil también hay una serie de reuniones periódicas. Por ejemplo, todos los días se hace una reunión, se llama justamente daily, donde se van comentando los impedimentos que los desarrolladores tienen, o si tienen alguna traba para poder seguir avanzando, ¿sí? Y así un poco darle solución a los problemas que se van presentando en el día a día, ¿no? Así que un poco el trabajo del desarrollador es tomar una de estas historias que definen la funcionalidad, diseñarlo, plasmarlo en código, ¿sí? Probarlo, ¿sí? Y trabajar coordinado en equipos que son multidisciplinarios, algunos que se dedican más al frontend, otros que se dedican más al backend, otros que se dedican más a los datos, y otros más a la puesta en producción de todo esto, ¿no? Fabián, perdón por interrumpirlo. O sea, esta sesión le queda un minuto, va a ser el mismo. La edad de las personas a las cuales apunta, ¿no? Make Code. A mí me pareció que estaba bueno el Minecraft. Me pareció un poco divertido, lo probé hoy y la verdad que me llamó la atención, así que les muestro un poquito cómo funciona.